¿Cómo pueden haber empresas que no tengan siquiera un flujo de caja? Qué bonito que tengo bastante dinero en la caja. No. No, pero es importante. Ese dinero tiene que ser saludable. ¿Tú crees que cobrándole a tu cliente, el cliente se va a ofender? Detallar todos tus gastos, todos tus costos, poner en una lista todo. Siempre miren su curva de facturación mes a mes y comiencen ahí a identificar cuáles pueden ser los problemas que se les vienen. ¿Y qué te cuentas? Te veo más flaco. Bueno, te veo flaco, ¿no? Un poquito no más, flaco. si no te veo flaco. ¿Qué tal? Bien, creo que tenemos, el último capítulo hablamos con Javier y me parece súper pertinente, después de haber estado hablando con Javier, un poco dejar algunos temas en la mesa para que la gente piense, oye, más o menos qué debo saber si que estoy evaluando o ya sea o iniciar una ronda de inversión, o vender mi empresa, crecer el negocio, o así quiera saber cómo estoy. Han llegado unas preguntas sobre ese tema, ¿no? Han llegado algunas preguntas sobre ese tema y en verdad no es que sea una ciencia, pero sí hay algunas cosas que debes al menos tener en consideración. ¿Sabes qué historia están contando los números de tu empresa? Puede ser buena o mala, pero no debes dejar de conocerla. En Blue Box somos expertos en gestión contable financiera. Asesórate con nosotros acá. Bueno, en el episodio anterior con Javier tocamos algunas cosas que son importantes, ¿no? Y creo que Javier está alineado con nosotros en el tema del flujo de caja. O sea, él dijo cómo pueden haber empresas que no tengan siquiera un flujo de caja. Y muchas veces es porque o no sé o porque no quiero saber la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que dependiendo del tipo de empresa que tengas, hay algunas herramientas que te van a servir más o menos, y dependiendo en qué etapa estés tú de empezar un negocio. No, si eres un negocio que esté en una etapa preoperativa, obviamente va a haber puro gasto, va a ser pérdida, ¿no? Claro. Y ahí probablemente tienes que ver caja, ¿no? Entonces, me parece que hoy es importante o interesante al menos poder hablar algunas cositas financieras que cualquier persona que nos esté escuchando, sin tener un conocimiento financiero avanzado, sino incluso básico, podría hacerlo, ¿no? O dar algunos tips que les podrían servir a ustedes si es que están queriendo evaluar cuál es su situación. Llegaron algunas preguntas después del episodio, Javier. Llegaron unas preguntas sobre este tema de estar evaluando tu empresa, qué factores debes considerar, ¿no? Correcto. ¿Qué te parece si es que sacamos las preguntas de la caja? Vamos con las preguntas. Vamos con las preguntas. ¿Cuáles son los indicadores financieros básicos que no puedo dejar de mirar? Tomo uno. O sea, tomo uno. O sea, claro, te puedo sacar ahorita una clase con todos los indicadores, apalancamiento, eficiencia, sabe Dios, ¿no? Pero escoge tres. Esto no es una clase financiera. Claro. ¿Ya? Y te voy a decir depende. Sí, obvio. Depende de la industria, primero. ¿En qué estado está tu empresa? ¿En qué estado está tu empresa o cuál es tu urgencia, ¿no? Nosotros ahorita estamos evaluando una empresa retail, ¿no? En donde obviamente uno de los principales indicadores en los cuales hemos tenido que decantar ha sido la rotación de inventarios, ¿no? Porque esta es una empresa que es muy fuerte en ventas, pero muy fuerte también en stock, ¿no? Pero cuando nos metemos a ver, oye, o sea, aparentemente no tiene mucha caja, el mismo negocio no genera el flujo de caja de operación que debería tener. Te metes a ver y te das cuenta que básicamente todo su dinero está sentado en un inventario, ¿no? Y si estamos hablando de un retail, puede ser que una buena parte de ese inventario ya ni siquiera tenga el valor que ellos consideran que tienen. Claro. ¿No? Entonces, para ese tipo de negocio es rotación de creo inventarios. Yo, es rotación de inventarios. ¿Me entiendes? Tiene que haber... Qué importante es saber cuántas veces rota tu inventario, ¿no? O sea, claro. Tú puedes preguntarle a muchas personas que manejan inventario y dicen, ¿cuántas veces rota tu inventario al año? No sé. No lo saben. Pueden ser 4, pueden ser 5, puede ser 6, puede ser 2, puede ser 1.5. Es que depende de la industria. Así es. Pero es importante saber dentro de tu industria cómo es que rota el inventario. Exacto. O sea, si es que yo vendo, no sé, voy a inventarme cualquier joyas, cosa. es muy distinto a que si vendo zapatos, pues, ¿no? Si vendo zapatos, o si yo vendo equipo muy especializado para minería, claro. ¿no? A lo mejor dependo mucho de cuál es el ciclo de vida de esas máquinas. Si la rotación es de 2 al año, dependiendo del sector, no es que esté mal. Dependiendo del sector. O sea, significa que si tú compras... le das vuelta 2 veces al año. Le das vuelta 2 veces al año, ¿no? A ese stock.
Pero ¿no? si estás en el sector que así se mueve, está bien, ¿no? El tema es qué tienes después en pasivo, ¿no? ¿Qué tienes después en pasivo? ¿A quién le debes? Entonces, Entonces, regresando al tema de los indicadores financieros, uno puede ser, ya dependiendo de tu sector, ya, pero algo de que yo siempre me fijo es liquidez. básico. ¿Qué tan líquido estoy? Ujú. ¿No? Y eso para mí es con cuánto estoy cerrando de caja todos los meses. O sea, no Claro. es un ratio financiero, simplemente veo ¿Qué tienes en caja y qué puedes convertir en caja rápidamente? y qué ¿no? puedo compartir en caja rápida. O sea, es Ujú. caja, y si es un negocio industrial puede ser mi inventarios, o si soy una empresa de servicios ya que tengo por cobrar. Claro. ¿Cada cuánto tiempo cobro? Ujú. ¿No? Sí, de acuerdo. Porque ya hemos hablado, dependiendo del tipo de industria en la que tú estés y con quién contrates, te pueden mandar hasta 150 días En cobro. en Periodo de periodo cobro. de pago, Ya. ¿no? Ujú. Y eso te pega durísimo. Entonces, de nuevo, tú puedes ver a alguien que está viendo la venta, un comercial que está sentado viendo la venta y dice, oye, qué bestia, ¿cómo estoy vendiendo? ¿No? Pero el que está sentado en finanzas dice, oye, estás vendiendo, pero no tengo para pagarte ni el sueldo. Qué bestia, qué lento estás cobrando. ¿Qué lento estás cobrando? ¿No? ¿Dónde está la plata? Oye, Sí. has traído un montón de mercadería que no me estás vendiendo. Mm. ¿No? Entonces, yo creo que depende. Tienes que primero saber profundizar lo que es tu negocio, cuál es tu core, ¿no? Y sobre eso tú mismo comenzar a definir cuáles son los indicadores financieros que van a ser más Liquidez, importantes para ti. liquidez, el que acabas de mencionar. El segundo. Rotación de cuentas por cobrar, rotación de cuentas por pagar. Ok. ¿Ya? Y otro más que es importante es apalancamiento. ¿Qué tanta deuda tienes? ¿No? Ujú. Porque eso pues al final te va a empezar a ahorcar. Va a llegar un momento en el que si estás muy apalancado con unas tasas muy altas, probablemente tu flujo de caja se te vaya yendo pagándole o al Aquí. banco o al prestamista. A alguien te está empeñando en la empresa, ¿no? Exacto. No estás entregando en cierta forma la empresa Claro. a alguien, Ujú. ¿no? Entonces, ¿Rentabilidad no, va a no, depender. no lo mirarías o lo mirarías dependiendo en qué etapa se encuentra en la empresa? Lo que pasa es que tú puedes ser rentable, de nuevo, el caso del vendedor, tienes... Pero no es un indicador que se puede dejar de mirar igual, ¿no? O sea, digamos, sabemos que pues, la rentabilidad, la utilidad no es igual al efectivo, ok, eso es clarísimo, pero igual hay que mirar la rentabilidad en la empresa, ¿no? Porque es la rentabilidad sobre Sí, qué, ¿no? la Uno dice rentabilidad rentabilidad, sobre- pero rentabilidad sobre qué. Sí, Sobre el dinero de la inversión que puse, rentabilidad sobre el patrimonio, sobre qué, ¿no? sobre, o sea, cuál Yo- es el yo- margen de ventas, cuál es mi margen de ventas Pero más allá bruto. del margen de ventas es como que ya yo soy rentable, pero claro, si yo puse, no sé, $500,000 de inversión que está parqueada en un activo, un intangible, lo que fuera, Ujú. o sea, la rentabilidad que tengo es sobre eso, supuestamente Exacto. sobre eso, ¿no? Sobre ese activo. Una rentabilidad sobre ese activo, ¿cuánto me está dejando? Ya, ¿no? pero si estamos hablando... O sea, Por eso y, digo que... y regreso de o nuevo a sea, lo que hablamos con Javier, ¿no? O sea, depende mucho qué tan ordenada está tu empresa como para que tú puedas tener ese tipo de juicios. ¿Cuál es mi EBITDA? sí, pero, ¿Cuál es mi ROI? pero no etcétera. es que no lo dejes de mirar. O sea, digamos, está bien el tema de caja, Ujú. ¿no? Pero tú puedes tener... ves la cuenta bancaria en estos momentos y dices, tengo un buen saldo de dinero. Claro, pero eso no tampoco te dice mucho, porque ese dinero puede ser producto de un anticipo de un cliente Sí, por un servicio que tú no prestas, ¿no? Que tú has Exacto. brindado, entonces tienes una deuda, ese dinero es prácticamente una deuda. exacto. O tienes una mal política de pago a proveedores que andas pateando a tus proveedores. Entonces, Exacto. el saldo en la cuenta bancaria tampoco te Sí. dice que es, qué bonito que tengo bastante dinero en la caja. No, No, pero es que ese importante... dinero tiene que ser saludable, ¿no? O sea, tienes que... O sea, al menos a mí lo que yo creo que es importante es... Sí, voy a retroceder un poco. O sea, no solamente es cuánto tengo en caja, sino Si es saludable o no. es saludable o no. O sea, Ujú. porque tengo en caja, pero que se me viene por pagar. Ese Claro. monto alto es por algo, es Exacto. margen que me está quedando de mis ventas. Porque finalmente el saldo en bancos es, o sea, si ves el saldo en banco es una foto en un momento dado, pero tienes que ir viendo el comportamiento de tu liquidez, ¿no? Por eso es que yo hablo en general de liquidez. Ujú. ¿No? ¿Cómo está tu liquidez? ¿Cómo se va a mover esa liquidez en las siguientes semanas? Ni siquiera en los siguientes Cómo meses. se ha movido y cómo se proyecta, ¿no? Sí. Entonces, Entonces, sí. yo recomiendo que al menos una primera herramienta debe ser, o sea, cómo hago un flujo de caja, ok, buenísimo. ¿no? De ahí, mira también tu rotación de cuentas por cobrar, tu rotación de cuentas por Es pagar. que todo eso es parte de la liquidez, digamos, ¿no? Entonces Exacto. tú cuando miras liquidez dices, ¿cómo puedo tener más dinero? Ya, ahí tienes que mirar si tienes cuentas por cobrar, si tienes cuentas por pagar, y ahí entras un tema de liquidez. Rotación de cuentas por cobrar, rotación de inventario, rotación de cuentas por pagar, que finalmente tienen que terminar en caja, pues, ¿no?
finalmente tiene que terminar Tiene en que terminar caja. en caja. Se supone. O sea, si es que tú ves que no está entrando caja y cuando te volteas tienes el porque almacén repleto de cosas, compraste mal, pues, ¿no? compraste mal. O no estás haciendo el negocio. Exacto. Puedes O sea, haber comprado bien, pero alguien no está vendiendo. mira, hay cosas tan básicas, ¿ya? Que nos pasó a nosotros hace unas semanas en una empresa, y es que hubo una descoordinación en planta y básicamente por que no se estaban entregando algunas guías de remisión, que para alguien puede ser una tontería, pero tú muchas veces para el cliente corporativo necesitas, si entregas un producto, Un documento oficial. necesitas un documento que se entregado a ese producto para tú poder facturar. Ujú. ¿Ya? Y si se traspapelaron, o tu empresa de transporte, o tu chofer simplemente se enfermó y no fue, y no recibiste esas guías de remisión por una semana, te fregó el flujo una semana. Claro. Porque te frega el despacho, te frega la venta, entonces... Te genera, Sí. o sea, no puedes comprar insumos. Si Sobre es todo si quincena. tienes todo automatizado, digamos, tienes todo el proceso que necesitas, manejas un ERP que todo está automatizado, que todo está integrado y Ujú. no puedes facturar si no tienes el stock Exacto. cargado, ¿no? Entonces sí te retrasa, pues, ¿no? Pero eso igual no deja, o sea, es importante que sea cual sea tu negocio, tú encuentres o te sientes a pensar con una persona de operaciones, una persona de finanzas, cuáles deben ser esos indicadores que al menos te van a ayudar a hacer Claro. gestión financiera. No, Javier hablaba así, cuando tengo mi reunión con los startups, me tiran todas las métricas importantes de las startups, ¿me entiendes? Ya, pero ¿y eres rentable? ¿No eres rentable? Sobre todo en startups que queman mucho dinero, ¿no? El startup, o sea, el ratio de queme es fuertísimo, entonces, o sea, tienes que ver más cosas para ver en qué momento te vas a quedar sin gasolina. Claro. No, nosotros hemos tenido clientes donde los sueldos de los socios o de los founders son una bestialidad, y inversión que reciben la mandan a... Termina parqueada en el suelo. termina parqueada en Gasto sueldos personal. y no en metiéndole gasolina al negocio. Entonces, o sea, tienes que ver varias cosas, ¿no? O sea, indicador acuerdo. no solamente es una métrica, sino tú también ver qué te dice a ti ese número sobre tu negocio. Vamos con la segunda Ya. pregunta. Exacto. ¿Cómo puedo saber si los ingresos son estables y sostenibles? Ya, a ver, ¿Ingresos de ventas o ingresos de dinero? eso es, ya estás pensando como contador, ya. Bien. ¿Tú cómo sabes? O sea, yo sé que Ingresos- el que escucha que no es contador va a pensar ingreso lo que me entra a la caja. Ah, ya. Tú estás pensando en qué... O sea, es que el es término ingresos es, en el tema contable, Facturación. es venta. Venta, facturación. No es, Entonces- no es dinero, no es ingreso en mi cuenta bancaria, ¿no? Exacto. Ya, entonces yo te voy a poner un ejemplo, una empresa de servicios. Ya. ¿Ya? Entonces yo lo primero que hago es, ¿cuál ha sido mi historial de facturación Ujú. de los últimos 6 meses? Y lo que tienes que ver es, una empresa de servicios como nosotros, o sea, del tipo de negocio que tenemos nosotros, es más fácil porque nuestros clientes son clientes recurrentes. ¿Ya? O sea, nosotros no vendemos un servicio, no le damos a la contabilidad a un cliente un mes y al mes siguiente se va, ¿no? Entonces es muy fácil porque yo voy viendo, o sea, nuestra curva de ingresos se construye como una escalerita, ¿me entiendes? Entonces vamos teniendo esos ingresos, van subiendo poquito, ¿no? O de repente entra un cliente grande y mete ¿no? Pero hay empresas donde sí tienen esos servicios de clientes que entran para temas específicos, ¿ya? Y en esos casos lo que tienes que ver es, durante los últimos, yo te diría 12 meses, si es que tienes esa historia, comenzar a ver más o menos cuánto es tu curva de ingreso que puede ser constante. Y dentro de esa curva constante comenzar a identificar primero cuáles son los principales clientes, porque puedes tener de esa curva fuerte, puedes tener 2 clientes que son enormes dentro de tu facturación y que si se te van ya no te vuelves estable. Entonces Claro. tienes que identificar eso para saber qué tienes que mitigar. O sea, si tu cliente principal fue Telefónica, Estás temblando. Puede ser, puede Ok. ser, ¿no? O sea, ya hemos tenido otros clientes que Telefónica era una buena parte de la facturación, Sí. ¿no? Pero me parece que, o sea, empieza como nosotros, nuestra cartera es un poquito más atomizada, ¿no? Nosotros no tenemos Ujú. tanta concentración obviamente hay un Pareto como en toda empresa, ¿no? Claro. Pero no es que mañana se nos va un cliente con una facturación más o menos alta, o sea, no te va a quebrar, ¿no? Pero hay empresas en donde probablemente sí. Entonces yo les recomiendo que siempre miren
su curva de facturación mes a mes y comiencen ahí a identificar cuáles pueden ser los problemas que se les vienen. Y hay otro tema también de los ingresos que no son recurrentes, ¿no? Los extraordinarios, ¿no? O sea, eso como que ni los mires, ¿no? Ni los mires. O sea, porque eso sucedió una vez y no es que vaya a suceder siempre. Salvo digamos, que ¿no? tu negocio sea eso. O sea, Pero ya si no es extraordinario. si haces una consultoría especial o un servicio especial, ya sabes que esos son, ¿no? Pero de la nada, si tú haces consultoría, me voy a inventar en desarrollo o haces desarrollo web y de la nada te llega una persona que te contrata para un servicio que tú no das, que no es tu core, ese es un extraordinario que no lo deberías contar. Claro, no lo deberías como ¿No? que proyectar. O al menos, si es que se vuelve repetitivo, O sea, sabes que una nueva línea. acá hay algo que puede ser interesante. Claro. Ujú. ¿No? Pero, Claro, no descartarlo si es que puede ser un negocio nuevo, exacto. una línea nueva. Sí, pues, saber que podrías desarrollar algo más ahí. Exacto. Ok. Pero yo creo que tú sí puedes anticipar algunos comportamientos en tus ingresos, básicamente revisando tus históricos. Y saber, pues, estar al tanto de cómo van tus clientes, ¿no? Exacto. Si un cliente en el mercado, una empresa que en el mercado que es tu cliente viene con problemas, ya pues podrías sacarlo de esa proyección, ¿no? Y es algo que, si te das cuenta, cuando hablamos con Javier, se hacía, o sea, al principio lo hacíamos con ellos y después ellos ya agarraban la costumbre o la disciplina, bueno, siempre la tenían, pero de hacerlo solo y es sentarse todas las semanas y ver cómo está mi facturación. Sí. ¿No? Estoy facturando, no estoy facturando, ¿por qué? A veces retrasas tu facturación por un tema administrativo, ¿no? Es que pasa. Y si retrasas algo, si facturas tarde algo por administrativo, tarde ingresa el dinero, Exacto. ¿no? Y si tenías ese dinero programado para que ingrese a fin de mes, ya no va a ingresar a fin de mes. O sea, lo que decía Oscar la vez que lo entrevistamos de Newbox, ¿no? O sea, el abogado, no solamente el abogado también es malo para cobrar. A veces tú crees que cobrándole a tu cliente, el cliente se va a ofender, pero después al final, yo te estoy dando un servicio, Claro. ¿no? Y a nosotros nos pasa a veces que por la relación, o bueno, el cliente ahorita está con una curva media a la baja, ya no cobremos, pero pueden pasar 2, 3 meses y el cliente no te paga. Y al final Ahí eso entras tú termina. con el hacha. O sea, y ahí tienes que entrar un poco a decir, oye, ya, todo bien, pero también nosotros vivimos de eso y Sí, nuestra claro. gente, ¿no? Sí. Vamos Buenísimo. por la Ok, tercera. Vamos por la tercera. ¿Cómo me aseguro de que la estructura de costos no me esté comiendo la rentabilidad? Ujú. Escucha, este tema de los costos, de los gastos, es como que lo primero que tienes, o sea, que hacer, ¿no? O sea, es detallar todos tus gastos, todos tus costos, poner en una lista todo, hacia el mínimo, al detalle. Todo. No te olvides de ninguno, por más pequeño que sea. Todo. Y de ahí clasifícalo. ¿Cuáles son los fijos, los que siempre vas a tener, y cuáles son los variables, ¿no? Exacto. O sea, desde ahí, esa es como que la primera tarea. La primera tarea Desde que es empiezas un negocio, antes de empezar. hasta empezar un negocio, y continuando y haciéndolo siempre, hasta que el negocio esté maduro. O sea, obviamente, y si tienes 1 o 2 productos o das 1 o 2 servicios es fácil. Puedes, o sea, cada 6 meses, o En sea, tu experiencia en el corporativo, siempre has visto esto, ¿no? pricing, No, sí, de costos, del control de costos, del control de control gastos. de costos, sí, o sea, Es parte incluso de un presupuesto que se monitorea siempre, ¿no? O sea, cuando yo estuve en Amex, en American Express, o sea, tú tienes equipos Que solo se dedican a analizar cierto tipo de gastos, del comportamiento. solamente, o sea, tú tienes equipos que solamente se dedican a ver incluso una cuenta del balance, Claro. ¿no? Y ahí tienes otros equipos que se llama Financial Planning and Analysis, FP&A, que, o sea, también te miran básicamente el P&L de la empresa, o sea, y solamente Hay algunas personas que solamente ven una línea de ese P&L, hay otro equipo que es especialista en mirar ingresos. Claro. O sea, revenue management, cómo funciona el ingreso, pricing, etc. Y ahí tienes gente que te ve la parte de abajo. Incluso tienes gente que te administra los gastos centrales. Por ejemplo, si tú tienes 4 divisiones, no sé, Sí. un poco desactualizado ya porque ya hace 10 años que no estoy en Amex, pero tú tienes el área de tarjetas, el área de network y no sé, y otra área de nuevos negocios, ¿ya? Pero estas áreas, a su vez, están sentadas en una oficina corporativa o usan sistemas o hay abogados, ¿me entiendes? Entonces tú tienes una estructura corporativa sentada abajo y tú tienes personas solamente gestionando esto, porque estos gastos son los que tú le vas a meter a cada una de estas áreas en cierta forma asignándoles
esa Claro. parte de los costos. Ahora, ¿no? si un corporativo hace eso, ¿por qué no una pequeña o mediana empresa? Sobre todo donde el dinero es muy al límite, ¿no? Es muy al O límite. sea, o sea, digamos que eso es parte de una cultura, ¿no? Lo que pasa, ¿sabes qué? Que a veces muchas empresas, normalmente la mediana y la pequeña empresa, nace como una respuesta a cubrir una necesidad familiar. sí, Entonces, nace de manera empírica, ¿no? O sea, nacen de la necesidad de sobrevivir, ¿no? Entonces, el papá empieza a hacer un negocio porque necesita sobrevivir, la familia necesita sobrevivir y hace un negocio. Y nace de manera empírica. Entonces, claro, si le va bien, pasa el valle de la muerte, digamos. Y si no, termina pues mal, termina cerrando. Entonces, gran parte de las empresas que hay en Perú, de las pequeñas y medianas, nacieron así. Y algunas lograron pasar ese valle y se transformaron en grandes empresas, ¿no? claro, porque han Otras, profesionalizado, ¿no? porque de alguna manera encontraron el camino para profesionalizarlo. Pero en Perú, muy pocas son las pequeñas y medianas empresas que nacen queriendo ser un negocio en sí, ¿no? Si no son producto de una sobrevivencia. Entonces, en el camino tienes que encontrar a equipos o a alguien que te ayude a profesionalizar ese buen negocio, Ujú. ¿no? Hay que hacer un poco de visión, ¿no? Sí, pero mira, regresando de nuevo o sea, ver cómo se va a aplicar eso al costeo, Ujú. ¿ya? O sea, si lo quiero relacionar con lo que tú acabas de decir, es que, claro, yo empiezo un negocio familiar pequeño y muchas veces mi costo está sobre algunas cosas que, o sea, me voy a inventar, estoy haciendo el negocio en mi casa, ¿no? Entonces, probablemente no meto en el costo del producto. Lo que llamamos el hundido, el oculto, que Exacto, que ¿no? crees que no debe formar parte del costo de tu servicio, de tu producto, ¿no? Pero cuando ya saltas a otra escala, o vas a hacer un negocio, digamos, ya no en tu casa, sino, bueno, como tú y yo cuando empezamos, siempre es importante costear. O sea, oigan, vamos a dar un servicio al cliente, ¿cuánto nos cuesta a Claro. nosotros entregar ese servicio? Claro. ¿No? Y sobre eso, comenzar a ver si ese producto es vendible, ¿no? Ujú. O sea, por eso es que sí, En tema de pricing, dices en tú. temas de pricing. O sea, lo mínimo que lo mínimo que debe ser tu precio es tu costo, ¿no? O sea, un poco más que tu costo, un ¿no? poco más que tu costo. Para que puedas ganar, Sí. ¿no? Ya de ahí, si después le puedes poner un precio muy por encima, que sea, digamos, una expectativa del cliente mirando ese tema, ya, Es que eso ya es valor, pues. claro, ajá. Y eso es pricing, ¿no? Esos O sea, son los temas de pricing. Es un tema de pricing que al final, o sea, regresando al tema de Javier, o sea, si ellos fueron los primeros acá en hacer social Claro. listening, o sea, ellos iban y, estoy imaginándome, ¿ah? Ellos iban donde un cliente con una propuesta y le decían, no sé, te vamos a cobrar por este servicio al mes X, 100 soles. Sí, el cliente le da El cliente, o sea, ¿en qué capacidad estás tú para saber si eso es caro o barato? Exacto. Y encima es algo nuevo. Claro, ¿me sirve o no me sirve? Claro, ¿qué valor te da, ¿Entiendes? no? ¿Qué valor me da? Entonces, ¿Y cuánto puedes tú estar dispuesto a pagar por eso? Exacto. Si 100 soles te parece mucho, te parece poco, ¿qué valor te va a dar el servicio que te están ofreciendo? Exacto. Pero Bueno, antes ahí entramos a un tema de pricing de que es pricing. toda una teoría, Pero por eso es, o sea, antes de llegar a ese punto tienes que saber cuánto te Costos, cuesta. Y lo que tú correcto. hablabas al principio es súper importante, es, oye, ¿cuáles son mis variables y cuáles son mis fijos? Ujú. ¿No? O sea, idealmente deberías colgarte más de una estructura variable, porque ya sabemos que los costos fijos o los gastos fijos, básicamente la única forma de diluirlos es vendiendo más. Sí. O sea, los ¿No? fijos igual son súper necesarios, ¿no? Igual O sea, tú no los puedes necesitas- evitar. No los puedes evitar. Y por eso mismo, como no los puedes evitar, tienes que controlarlos. Tienes que Pero controlarlos. tienes que tener muy claro cuáles son los fijos, porque de esos no te vas a librar. Exacto. ¿No? Sobre todo al principio van a tener un peso mucho más alto dentro de tu estructura. Sí, de acuerdo. ¿No? Porque a medida que tú vas escalando, es ahí Claro, donde Claro. así vendas 10 o 100 unidades más. Claro. Siempre tienes que pagar Este, la cuenta de correo, siempre tienes que o pagar sea, la oficina, siempre tienes que pagar, Exacto. ¿no? ¿No? Sí tiene escala un poquito, pues, cuando vas cambiando Sí, de de acuerdo. bloques, ¿no? Pero Bueno, está de bien. ese tema de costos podríamos hablar N, o Sí, sea, una sesión solamente de eso. solamente de eso. Y es muy importante, o sea, te pongo el caso de una panadería industrial en donde, o sea, tenemos el costo muy bien mapeado y, o sea, vendemos
en dólares y producimos en soles. Y ahorita con el tipo de cambio Pucha, nos ha golpeado. Y ese tema es bien técnico, ¿no? Es un tema técnico, ya, pero de ahí es, Ese ya, tema pero bien ¿cuáles técnico. son mis insumos? Entonces, si la harina es uno de mis principales insumos, Sí, de acuerdo. también tengo que ver cómo se mueve el precio del maíz. Ujú. Entonces, si ves que baja en el mercado internacional el maíz, o localmente tienes que voltearte a negociar con proveedores para poder compensar. O sea, tienes que siempre estar viendo tu costeo, cómo están tus márgenes, para sobre ello tomar Ujú. decisiones de dónde te cuelgas o en qué momentos estás dispuesto a perder un poco más, Sí, de acuerdo. ¿no? Ok, nada, creo que esas tres preguntas que llegaron a las redes fueron muy buenas. Sí. Nada, miren, en verdad podemos hablar un buen rato de esto. Creo que también sería importante que nos dejen algunos temas que ustedes quieran escuchar de parte de nosotros, si quieren que profundicemos en algo más técnico, para poder tocarlo en los siguientes capítulos. Para poder desarrollar el Desarrollar, capítulo más específico. exacto, desarrollar como un caso, Ujú. ¿no? Así Ok. que gracias Gracias. por seguirnos, por escucharnos y hasta la próxima.